La ciudad se rió del veterano cuando el perro empezó a ladrar al galpón abandonado, hasta que el sonido se convirtió en un llanto ahogado detrás de la puerta cerrada. El aire olía a moho y metal, la madera crujía bajo la llovizna, y el animal arañaba con desesperación creciente, como si el tiempo se estuviera agotando. Cuando el cerrojo se dio 1 centímetro, la linterna reveló ojos asustados en la oscuridad, y al veterano se le heló la sangre. «Quédate detrás de mí», susurró él, intentando controlar el temblor en sus manos. Lo que el perro expuso allí no era solo un crimen oculto, era el motivo por el que toda la ciudad había elegido el silencio. Marcus oyó el silencio antes del sonido, no el silencio común que envolvía las madrugadas suburbanas, salpicado por coches distantes y ladridos esporádicos. Este era diferente, cargado, amenazador. Era el tipo de silencio que precedía a las emboscadas en Hellman, un velo perforado por la ansiedad que prometía violencia inminente. Había una textura en el aire, una vibración que solo él y Jax, su pastor alemán gris lobo, parecían sentir. Jax, 60 kilos de músculo e instinto, se detuvo a medio paso, con una pata suspendida, el cuerpo tenso como antes de un asalto a un complejo. Sus ojos ámbar, profundos y alertas, se fijaron en dirección al antiguo pozo abandonado. Un gruñido bajo, casi inaudible, vibraba en su garganta, una frecuencia que Marcus conocía. No era rabia, era una advertencia. Marcus Thorne, un hombre de 42 años, cargaba el peso de una guerra que había terminado 5 años antes, pero que nunca lo había abandonado. Su escuadrón, 7 hombres que había jurado proteger, había perecido en una emboscada en Kandahar, junto a civiles inocentes. Él había dado la orden de avanzar. Él había sido el único superviviente. La culpa de haber sobrevivido, de no haber podido evitar la explosión que cegó tantas vidas, lo había transformado en un fantasma entre los vivos, un eco de hombre. La cicatriz irregular que le cruzaba la ceja izquierda era un recuerdo físico de aquel día, esquirlas de granada que se negaban a desaparecer cuando aún creía que seguir órdenes era hacer lo correcto. Sus hombros, antaño anchos y orgullosos, mantenían una postura militar residual, pero ahora parecían curvarse bajo un fardo invisible. El rostro, surcado por ojeras permanentes, exhibía una expresión vigilante, casi pétrea. Las manos calejadas, que habían manejado un rifle con precisión mortal, temblaban sutilmente al sentir el metal frío de su antigua placa de identificación militar, su único vínculo palpable con el pasado bajo la camisa gastada. Aquel objeto de identificación, más que un nombre, era un epitafio silencioso. Jax, con su pelaje oscuro salpicado de gris, era su único compañero constante desde el alta médica. El perro, también un veterano, tenía sus propias cicatrices, una oreja izquierda rasgada, una claudicación casi imperceptible en la pata trasera y esos ojos ámbar que ya habían presenciado horrores. Veteranos reconocían a veteranos, incluso a los de 4 patas. Se encontraron en un refugio de animales militar. Jax había sido perro de combate Cana 9, retirado tras herida en acción. Marcus había sido soldado de infantería, retirado tras una herida en el alma. La conexión fue inmediata, silenciosa y total. Ellos vivían reclusos en una cabaña modesta, en los alrededores de la pequeña Willow Creek. La ciudad, un aglomerado de casas con jardines bien cuidados y rumores maliciosos, era un recordatorio constante de la normalidad que Marcus había perdido y de la que se había alejado intencionalmente. Las condiciones climáticas de aquella tarde, con un cielo gris y un silencio opresivo, parecían reflejar el estado de ánimo del veterano, presagiando un secreto que él no quería desenterrar. En la comunidad, Marcus era conocido como el loco de la guerra, un blanco silencioso de burlas. Las miradas de pena, las preguntas disfrazadas de curiosidad sobre su ajuste, la palabra PTSD susurrada como una maldición, todo eso lo había llevado a abrazar el aislamiento. Más fácil vivir al margen, más seguro, para todos. La rutina de Marcus era una armadura contra los fantasmas. Se despertaba antes del amanecer, el olor a café amargo y pólvora en sus pesadillas mezclándose. El primer acto del día era un barrido meticuloso del perímetro de su cabaña, incluso antes de que saliera el sol.
un hábito de hipervigilancia que la guerra nunca le había permitido abandonar. Evitaba el pequeño pueblo a toda costa, pero cuando necesitaba algo, su mirada barría cada rincón, como un explorador en territorio hostil. Miró el bosque denso que rodeaba su cabaña. 4 años desde que regresó, 3 años desde que dejó de buscar empleo. Las miradas de lástima, las preguntas sobre ajuste, la palabra PTSD susurrada como una maldición. Más fácil vivir aislado, más seguro, para todos. Esa mañana, el pesado silencio de su morada fue roto por la inquebrantable terquedad de Jax. El perro, negándose a entrar en la cabaña, tiraba de la correa con una determinación salvaje, arrastrando a Marcus hacia el bosque y el pozo. Sus ojos de lobo estaban fijos en el destino, una urgencia innegable pulsando en cada fibra de su cuerpo. Marcus intentó ignorar, un suspiro pesado escapando de sus labios. «No es problema nuestro, Jax», susurró la voz cargada de resignación, un último esfuerzo por mantener intactas las paredes de su reclusión. Pero el perro permaneció irreductible, su hocico apuntando hacia lo que Marcus no quería ver. Marcus se pasó la mano por la barba de varios días. ¿Cuándo fue la última vez que durmió una noche entera? ¿Febrero? ¿Marzo? Las pesadillas eran cronogramas más confiables que los relojes. A las 3 de la mañana veía rostros. A las 5 oía explosiones. A las 7 se despertaba sudando, la mano buscando el arma que ya no tenía permitido llevar fuera de casa. El tiempo tenía una textura diferente cuando se vivía entre pasado y presente, y Jax era el único ancla que lo mantenía en la realidad. El perro gruñía ahora, un sonido bajo, constante, una melodía sombría en el amanecer. Lo guiaba hacia el bosque, hacia el viejo pozo abandonado, un lugar que Marcus evitaba por su olor a decadencia, mesía y olvido. La anomalía era clara. Jax no se rendiría, y Marcus, a pesar de todo su deseo de mantenerse alejado, sabía que no podría ignorar aquella llamada. La guerra había enseñado que algunas señales simplemente no podían ser ignoradas, por mucho que se deseara. Marcus permaneció inmóvil durante 5 minutos completos, con la mano aún sobre la cabeza de Jax, el gruñido del perro vibrando a través de su tacto, solo observando. Jax a su lado, igualmente inmóvil, como 2 centinelas en puesto. No buscaba nada específico, aún. Primero dejaba que el ambiente hablara, el ángulo de la luz en las ventanas rotas de la vieja y decrépita cabaña cerca del pozo, el patrón de pisadas en el polvo, el vuelo de las palomas o la ausencia de éste. 4 años de patrullas y reconocimiento habían enseñado. Presionar por respuestas era inútil. Era preciso esperar que se revelaran. La primera anomalía era sutil, pero innegable. Un anexo de madera, olvidado y decrépito, junto al pozo, parecía recién violado. No había señal de entrada forzada burda, pero algo estaba fuera de lugar. Una madera suelta en el lateral, una rendija mínima que no debería existir. Jax, por su parte, seguía irreductible. El hocico apuntaba hacia el anexo, sus narinas dilatadas captando un olor que Marcus aún no lograba identificar plenamente, pero que el perro claramente reconocía como peligro inminente. Marcus siguió la mirada del perro. Solo veía la madera podrida, la vegetación rastrera. Pero confiaba en Jax más que en sus propios ojos. La guerra había enseñado esto. Los animales sabían cosas que los humanos habían perdido. Se acercó lentamente. Fue entonces cuando percibió el olor acre, no de podredumbre común, algo más reciente, miedo, orina, algo orgánico y desesperado. Un escalofrío recorrió la espalda de Marcus, despertando cada célula dormida en su cuerpo. Se arrodilló, examinando la madera. Un trozo de tela rasgada, atrapado en una astilla, pequeño, rosa. No era suciedad, no era animal, era humano. Sujetó la Glock que llevaba, licenciada a la deporte, único beneficio que el ejército le había concedido, sin apuntarla. El metal estaba frío, o sus manos estaban demasiado calientes, la adrenalina calentando la sangre por razones que ya no quería nombrar. Miedo. La palabra cruzó su mente. ¿Pero miedo de qué? ¿De encontrar peligro? ¿O de encontrar algo que lo obligara a actuar, a involucrarse, a importarle de nuevo? Más fácil vivir aislado.
Más seguro. La respiración asustada continuó. Pequeña, rápida, asustada, humana. Con un suspiro pesado, Marcus cedió. La obstinación de Jax era una fuerza de la naturaleza. El perro tiraba de la correa con determinación salvaje, arrastrándolo a través de la vegetación densa y espinosa que rodeaba la propiedad. Cada paso era un esfuerzo, una lucha contra el deseo de permanecer en su burbuja de aislamiento. Pero Jax no lo permitía. El enfoque del perro era absoluto. La puerta del anexo estaba entreabierta. Imposible no notarlo. Todas las otras estructuras abandonadas en la propiedad estaban cerradas con llave, tablas clavadas, señales de peligro. Esta estaba abierta, 10 centímetros, como invitación o trampa. Marcus se acercó. Jack se pegó a su lado sin gimotear, sin ladrar, solo allí. Presencia, apoyo. El olor llegó primero, no a podredumbre, algo más reciente. Comida. No comida. Restos de comida. Envases. Alguien estaba viviendo allí. Recientemente. Su mano fue automáticamente a la cintura, buscando la Glock que llevaba. Jax gruñó levemente. Aviso. No peligro inminente, solo cautela. Marcus empujó la puerta. Crujió. Claro que crujió. La madera podrida rozó el suelo, un sonido agudo que parecía rasgar el velo del silencio. Y entonces oyó. Respiración. Pequeña. Rápida. Asustada. Humana. La encontró acurrucada en la esquina. Una niña, quizás de unos 8 años, el rostro sucio de sangre seca, los ojos grandes y muy abiertos fijos en el vacío, cabello despeinado, ropa sucia, los pies descalzos. Parecía un fantasma, tan real como los de su pasado. Los ojos. Fueron los ojos los que lo paralizaron, vacíos, distantes. La misma mirada que veía en el espejo cada mañana, la mirada de quien atestiguó demasiado, perdió demasiado, sobrevivió cuando no debería. Sus sollozos eran ahogados, un sonido que resonó en el pecho de Marcus, recordando los gritos silenciosos que había visto en Kandahar, momentos antes de la explosión que costó su escuadrón y tantas vidas inocentes. Ese sonido, más que cualquier otra cosa, lo conectó. Ella no lloró cuando él se acercó, no gritó, solo observó, evaluando la amenaza con la fría precisión de un superviviente. Jax, por su parte, se adelantó. El perro, con una gentileza inesperada para su raza y tamaño, lamió el rostro sucio de la niña. Ella, temblando, apretó el pelaje del perro. El contacto físico, la presencia silenciosa del animal, parecía romper la barrera de su terror. Su voz salió más ronca de lo que pretendía, un sonido extraño para sus propios oídos. Nadie va a hacerte daño, no mientras yo esté aquí. La promesa resonó en su mente, la misma que había hecho a compañero en Kandahar, la misma que había roto. Pero esta vez sería diferente. Tenía que serlo. Aquellos ojos asustados eran el espejo de su fallo pasado. No podía ignorarlo. No esta vez. Los instintos protectores, hacía mucho tiempo adormecidos, despertaban con una fuerza avasalladora. Los ojos de la niña, vacíos, distantes, lo transportaron de vuelta. Kandahar. La niña en la calle, observando el convoy pasar. No más de 7 años, misma expresión, misma resignación. 2 horas después, el IED explotó. La niña sabía. Veía a los insurgentes preparando, pero había aprendido que hablar significaba muerte. Marcus parpadeó. El presente regresó. Un sótano mohoso, niña aterrorizada, Jax presionando el hocico contra su pierna. Ancla. Siempre ancla. Nadie va a hacerte daño, dijo él con voz ronca. No más. Ella no habló en las primeras 2 horas. Solo aceptó el agua que él ofreció, las galletas que Jax trajo delicadamente, colocando a sus pies. Marcus no forzó. Conocía el silencio. El tipo que era protección, no rudeza. Se sentó a 3 metros de distancia, de espaldas a la pared, posición que le permitía verlo sin sentirse acorralada. Técnica militar adaptada. Nunca bloquees la ruta de escape de un aliado asustado. Jax fue soldado, dijo él finalmente, voz baja, casual. Como yo, nos entendemos. Pesadillas, ruidos súbitos, esas cosas. Ella miró al perro. Por primera vez algo cambió en su rostro.
curiosidad minúscula atravesando la barrera de defensa. ¿Él tiene miedo? La voz era fina, inusual. A veces, Marcus asintió. Pero es más fácil cuando no está solo. Silencio. Entonces, casi imperceptible, ella murmuró como si la palabra fuera un peso insoportable. Yo estoy sola. No más. Él mantuvo el tono firme, sin compasión. No más. La niña finalmente se presentó como Lily, 8 años. Sus labios temblaban mientras susurraba su historia entre sollozos. Su padrastro, el capitán Harold Vance de la policía local, un hombre respetado y temido en Willow Creek, la mantenía encerrada. Ella lo había presenciado, junto a otros policías corruptos, asesinando a un informante. No podía ir a la policía. Ellos eran los perseguidores, la amenaza que debería ser la protección. El frío metal de la traición perforaba a Marcus, haciéndose eco de su propia misión fallida en Afganistán. No puedo dejar que ella sea una víctima más del sistema, como aquellos civiles que juré proteger, pensó, la determinación creciendo en su pecho. La ciudad, él sabía, era un pantano de secretos. Aquella noche, Marcus se sentó en la cocina oscura, Jax a sus pies, Lily durmiendo en el sofá del salón, pesadillas a cada hora, pero durmiendo. Él podría parar, llevar a la chica a las autoridades, entregar pruebas, dejar que otros se encarguen, volver a su soledad segura, a su muerte lenta y cómoda por aislamiento. Pero la voz de ella, la vulnerabilidad, la traición que ella había sufrido, él veía a Lily, veía a los civiles de Kandahar, veía a su escuadrón. La historia se repetía, pero esta vez él estaba allí. Jax apoyó la cabeza en su rodilla. Lily murmuró algo en el sueño, una palabra ininteligible pero con un tono desesperado. Mañana, Marcus murmuró, mañana descubriremos quién está detrás de esto. Jax suspiró. Aprobación silenciosa. Misión aceptada. La noche descendió sobre la cabaña de Marcus, densa y fría, trayendo consigo el silencio que, para él, no era paz, sino la ausencia temporal de amenaza. Lily dormía en el sofá, protegida por la manta militar de Marcus. Con cada murmullo en su sueño, Marcus sentía la promesa que se había hecho a sí mismo endurecerse en su pecho. La promesa rota en Afganistán resonaba, un fantasma insistente. Pero esta vez, la elección era suya. Ella no habló mucho en las primeras horas de aquella noche, y mañana solo aceptó el agua que Marcus ofreció y las galletas que Jax trajo delicadamente, depositándolas a sus pies. Marcus no la forzó. Él conocía el silencio, el tipo que era una protección, no una descortesía. Se sentó a 3 metros de distancia, de espaldas a la pared, una posición que le permitía verlo sin sentirse acorralada. Era una técnica militar adaptada. Nunca bloquees la ruta de escape de un aliado asustado. Jax fue soldado, dijo con la voz baja y casual. Como yo, nos entendemos. Pesadillas, ruidos súbitos, esas cosas. Lily, que hasta entonces parecía petrificada, miró al perro. Por primera vez, algo cambió en su rostro, una minúscula chispa de curiosidad atravesando la barrera de defensa. ¿Él tiene miedo? Su voz era fina, casi inaudible. A veces, Marcus asintió. Pero es más fácil cuando no está solo. Un silencio cargado se instaló, pero era diferente ahora, menos tenso. Entonces, casi imperceptible, Lily murmuró como si la palabra fuera un peso insoportable. Estoy sola. Ya no. Él mantuvo el tono firme, sin piedad. Ya no. Esa promesa. Esta vez, él no la rompería. La investigación de Marcus se profundizó. Él vio el SUV negro por primera vez como un reflejo en el cristal empolvado de una tienda abandonada, durante una breve incursión a la periferia de la ciudad en busca de suministros. Cristales tintados. Motor apagado pero ocupado. 2 siluetas al frente. Marcus no dejó de caminar. No cambió el ritmo. Mantuvo el mismo paso casual de siempre. El veterano en caminata matutina con el perro. No demostrar que lo había percibido era la única ventaja. Jax, caminando a su lado, no reaccionó externamente, pero Marcus sintió la tensión en la correa. El cuerpo del perro listo para actuar en milisegundos. Entrenamiento. Ambos lo tenían. Calma. Él murmuró. Todavía no. El SUV permaneció donde estaba. Solo observando.
evaluando. 2 manzanas después, cuando dobló la esquina, Marcus se permitió respirar completamente. Estaban buscando a Lily. Entre los pocos papeles que Lily había escondido en su pequeña mochila rota, Marcus encontró una tarjeta de presentación arrugada. Capitán Harold Vance, jefe de policía, Willow Creek, seguridad y orden para nuestra comunidad. En el reverso, una anotación manuscrita, casi ilegible, pero aterradoramente clara. Ubicación del informante. Próxima recogida. Almacén 12, día 24. Marcus conocía ese nombre. Harold Vance era el capitán de la policía local, un hombre de sonrisa respetable y ojos de hielo, que controlaba Willow Creek por medio del miedo y la codicia. La prensa local lo retrataba como un filántropo, un defensor de la ley y el orden, un veterano condecorado. Pero Marcus reconocía el tipo. Lo veía en los ojos de la fotografía oficial. La misma mirada de oficiales corruptos en Kabul. Sonrisas amplias, almas estrechas. Hombres que usaban uniformes y causas nobles como camuflaje. La tarjeta de presentación militar, borde dorado, escudo pulido, le hizo recordar. Coronel Richards, oficial al mando. Confía en mí, soldado. Esta misión salvará vidas. 2 semanas después, la mitad del pelotón estaba muerta. Misión basada en inteligencia falsa que el coronel sabía que era falsa, pero su ascenso llegó de todos modos. Marcus aprendió. Rango no significaba carácter. Reputación no significaba verdad. Sus manos arrugaron la tarjeta. Jax apoyó la cabeza, apoyó el hocico en su rodilla. Ancla. Respira. Presente. El primer peligro directo no tardó. La puerta principal de su cabaña estaba entreabierta cuando regresó de su incursión. Marcus se detuvo a 3 metros. No corrió, no gritó, simplemente procesó. Él había cerrado con llave. Había verificado 2 veces. Hábito militar. Siempre verificar el perímetro. Jax gruñó suavemente. No el gruñido de peligro inmediato, sino el de algo fue violado. Marcus gesticuló. Quédate. Jax obedeció instantáneamente, cuerpo tenso pero estático. Se acercó por el lateral, la espalda contra la pared, minimizando la exposición. Empujó la puerta con el pie, no con la mano. La dejó abrir completamente antes de espiar. La sala estaba intacta, casi. Sobre la mesa, un objeto que no estaba allí antes. Una fotografía de Lily. De hacía 3 días, cuando Marcus la había llevado al centro de salud de la ciudad vecina para tratar el brazo hinchado, disfrazado. Alguien los había seguido, los había fotografiado, había invadido su casa, había dejado un mensaje, y el mensaje era claro. Sabemos dónde vives, sabemos lo que estás haciendo. Detente. En el reverso de la foto, 3 palabras manuscritas. Veterano problemático. Él se rió. Un sonido amargo, sin humor, problemático, como si fuera una novedad. La detección de Jax era superior. Marcus apenas había dado la espalda a la foto cuando el perro se detuvo de repente. No ladró. Eso vendría después, si era necesario. Su hocico apuntaba a la ventana del dormitorio de Marcus, fosas nasales dilatadas, captando el olor a sudor y miedo, pero también algo metálico de aceite. Marcus siguió la mirada del perro. Solo veía el cristal tintado, pero confiaba en Jax. La guerra le había enseñado eso. Los animales sabían cosas que los humanos habían perdido. Se acercó. Fue entonces cuando percibió un dispositivo de escucha minúsculo, casi imperceptible, pegado al marco de la ventana. Una señal. Estaban escuchando. Jax lo había guiado hasta la primera prueba crucial. El peligro no era solo una amenaza distante. Estaba dentro de su propia casa. Marcus comprendió la magnitud. No era una situación aislada. Había una conspiración, una organización. Otros niños podrían estar en riesgo, otros informantes silenciados. La decisión crítica se imponía. Huir, seguro, o investigar más, peligroso pero necesario. Aquella noche, Marcus se sentó en la cocina oscura, Jax a sus pies, Lily durmiendo en el sofá del salón, pesadillas a cada hora, pero durmiendo. Él podría parar, llevar a la chica a las autoridades, entregar pruebas, dejar que otros se encarguen, volver a su soledad segura, a su muerte lenta y cómoda por aislamiento. Pero la fotografía sobre la mesa,
La invasión de su espacio, la amenaza velada, la arrogancia de quien se siente intocable, había despertado algo que Marcus creía muerto. No rabia, algo más antiguo, más fundamental, propósito. Jax apoyó la cabeza en su rodilla. Lily murmuró algo en sueños, palabra ininteligible, pero tono desesperado. Mañana, Marcus murmuró. Mañana descubrimos quién está detrás de esto. Jax suspiró. Aprobación silenciosa. Misión aceptada. Marcus no se consideraba un héroe. Héroes eran los que murieron. Él era solo el que sobrevivió, y había una diferencia crucial entre los dos. Pero Lily, ella finalmente había revelado. La voz titubeante, como quien ofrece algo precioso y frágil, representaba algo que el ejército nunca le había permitido proteger adecuadamente: la elección. En Afganistán, órdenes venían de arriba, objetivos eran designados, misiones eran obligatorias. No había espacio para elección moral, solo obediencia. Pero aquí ahora, con Lily refugiada en su cabaña y Jax a su lado, él podía elegir, podía decir sí o no, podía actuar o retroceder, y elegía actuar, porque si no actuaba, entonces su escuadrón había muerto por nada, entonces él había sobrevivido por nada, entonces todo, sufrimiento, culpa, pesadillas, era inútil, pero si actuaba, quizás hubiera redención, no perdón, nunca perdón, pero propósito, significado, suficiente. Marcus pasó la mañana catalogando. Fotografió cada documento que Lily poseía. Anotó nombres, fechas, ubicaciones. Creó una línea de tiempo en un cuaderno cuadriculado. El hábito de los informes militares nunca moría. La niña había contado poco a poco, fragmentos. Como Marcus contaba a los terapeutas del VA, información en dosis controlables, nunca todo de una vez. Su padrastro, Harold Vance, la había cerrado con llave después de que ella presenciara un asesinato, pero no era solo eso. Ella había mencionado otros nombres, otras desapariciones silenciosas. Marcus comenzó a cruzar datos. 3 niños desaparecidos en los últimos 8 meses, todos bajo custodia de algún programa de protección coordinado con la policía de Willow Creek, todas oficialmente transferidas o fugitivas, todas, según Lily, aún retenidas en algún lugar. Él estudió mapas, rutas de acceso, horarios de patrulla, si los hubiera, puntos de observación ideales. No era asalto, era reconocimiento. Ver sin ser visto, confirmar antes de actuar. Jax observaba desde la esquina inmóvil. Lily dibujaba silenciosamente, una terapia que la terapeuta del BA había recomendado a Marcus y que él ahora le ofrecía a ella. A veces, ayudar a otros era más fácil que ayudarse a sí mismo. ¿Vas a ir allí?, Lily preguntó sin levantar los ojos del dibujo. Solo ver, Marcus respondió. Confirmar. ¿Y si están allí, las otras niñas? Pausa. Honestidad era lo que ella merecía. Entonces haremos algo al respecto. Ella asintió. Confianza absoluta, devastadora en su simplicidad. Marcus rezó silenciosamente para no romperla. La naturaleza del crimen era clara. Vance no estaba solo encubriendo un asesinato. Él operaba una red de tráfico y explotación. Los niños desaparecidos no eran transferidos. Eran vendidos, o peor, para redes más grandes, quizás hasta internacionales. El almacén 12, anotado en la tarjeta, era el punto de recogida. La motivación de Vance era la codicia pura, disfrazada bajo una fachada de respetabilidad. Él usaba su posición de capitán de policía para encubrir sus operaciones, manipulando el sistema de acogida de niños y la propia comunidad. La corrupción era sistémica, un cáncer que se extendía por Willow Creek, y Vance era el corazón palpitante de esta enfermedad. Las coordenadas del almacén 12 correspondían a un convoy que Marcus había escoltado en 2018. Exactamente. Cerró los ojos. Veía el convoy. Veía niñas siendo cargadas, oficialmente para orfanatos seguros. Las órdenes eran claras, no cuestionar, solo proteger el transporte. Pero los ojos de esas niñas, la misma vacuidad, el mismo terror controlado. Y él había obedecido órdenes. No había cuestionado, había escoltado. Su compañero Mike Jensen había dicho en ese momento, «Esto no está bien». Marcus había respondido, «No es nuestra misión cuestionar».
2 semanas después, Mike estaba muerto en una explosión de IED, y Marcus nunca había descubierto el destino de aquellas niñas. Hasta ahora. Abrió los ojos. Jax estaba mirando para él, cabeza inclinada. Esta vez, Marcus murmuró, esta vez yo cuestiono. La llamada telefónica llegó a las 23h. Marcus no reconoció el número. Contestó de todos modos. Soldado Marcus Thorne. La voz era tranquila, educada. 3 turnos en Helmand. Alta médica honorable. TEPT severo. Historial de inestabilidad. Marcus no respondió. Solo escuchó. Un veterano inestable, solo con una menor desaparecida. La voz continuó. ¿Imaginas el titular? Exsoldado con TPT secuestra a niña vulnerable. Ella me buscó. Su palabra contra la tuya. Y tú, Marcus, tienes historial de episodios, internamientos, medicamentos fuertes. ¿A quién van a creer? Silencio. Solo respiración controlada. Técnica que el terapeuta le había enseñado. Devuelve a la niña. La voz se endureció ligeramente. Olvida lo que crees que viste. Vuelve a tu vidita solitaria. No pausa al otro lado. No, dije que no. Soldado, no querrás desafiarme. Tengo recursos, conexiones, abogados, y tú tienes un perro y un diagnóstico psiquiátrico. Marcus miró a Jax, luego a Lily dormida. Tengo suficiente. Colgó. El teléfono volvió a sonar. Él lo desconectó de la toma. Jax gruñó. Aprobación. La guerra estaba declarada. Jax no era solo un perro guardián. Era una extensión de los sentidos de Marcus. La pareja se preparaba para investigar el almacén 12. En un momento crucial de reconocimiento nocturno, mientras Marcus se escabullía por un callejón oscuro para observar el cobertizo, un brillo metálico llamó su atención. Era una trampa. Un alambre fino tensado a la altura del tobillo, conectando 2 cubos de basura oxidados. Marcus, inmerso en su propia vigilancia, casi la perdió. Pero Jax, no. El sonido llegó un segundo antes del proyectil, o en este caso, el olor a metal oxidado y la tensión inusual en el aire. Jax no vaciló. No había tiempo para ladrar, para avisar. 40 kilos de músculo e instinto chocaron con Marcus, usando el impulso para derribarlo detrás de un contenedor de metal. El aire donde él había estado un segundo antes vibró con el sonido del alambre rompiéndose y los cubos cayendo, creando un ruido estrepitoso que alertaría a cualquiera en las proximidades. Tumbado en el suelo, respiración entrecortada, Marcus miró a los ojos oscuros del perro. Jax no se movía, cuerpo posicionado como escudo entre él y el peligro potencial que los cubos caídos podrían haber activado. Entrenamiento de perro de combate K9. El perro había sido militar. Tenía que ser. Ningún animal sin entrenamiento táctico reaccionaba con aquella precisión quirúrgica. Marcus reconocía a un hermano de guerra cuando veía uno. Marcus preparó 3 sobres sellados. Uno para el abogado de veteranos que conocía del BA. Otro para el sacerdote de la iglesia local. Uno de los pocos que nunca lo miró con lástima. Tercero, para la periodista de investigación, cuyo nombre Lily había mencionado. Cada sobre contenía copias, pruebas, testimonio escrito, instrucciones. Si algo me sucede, abrir y publicar. Seguro de vida de misiones peligrosas. ¿Vas a volver? Lily preguntó desde la puerta. Marcus no mintió. Voy a intentarlo. ¿Prometes intentarlo? Prometo intentarlo. Ella se acercó. Abrazó su cintura con fuerza sorprendente para alguien tan pequeña. Jax te cuida, ella murmuró contra su pecho. Él es bueno en eso. Lo sé. Y yo cuido de Jax, mientras tú cuidas de las otras niñas. Marcus sintió algo oprimirle la garganta. Tragó. Eres valiente. Tú también. Ella se apartó, ojos secos pero decididos. Los valientes se cuidan unos a otros. Él asintió. No confiaba en su voz. Jax esperaba en la puerta. Arneses tácticos que Marcus nunca había pensado usar de nuevo ahora ajustados. Botiquín de primeros auxilios. Chaleco. Una última misión. «Vamos, chico», Marcus dijo. Como en los viejos tiempos. Jax ladró. Una sola vez. Afirmativo. Ellos salieron por la noche. El complejo del almacén 12 era aislado.
Una antigua fábrica abandonada convertida en centro de acogida, según documentos oficiales que Marcus había interceptado. Vallas altas y oxidadas. Cámaras visibles en puntos estratégicos. Guardias. 2 en la entrada principal, algunos más patrullando el perímetro. Demasiada seguridad para un centro de acogida de niños. Marcus observó desde una distancia segura, 300 metros, en una posición elevada, usando binoculares tácticos que había traído del ejército, oficialmente prestados. Jax a un lado, inmóvil, respiración controlada, un faro de percepción silenciosa en la oscuridad. 0023. Cambio de turno en 7 minutos, si el patrón militar se mantuviera. Y así era. Marcus reconocía la eficiencia militar cuando la veía. Los guardias no eran guardias de seguridad comunes, eran exmilitares. La postura, la comunicación por radio, el patrón de patrulla. Esto lo complicaba, pero también significaba que operaban por protocolo, y los protocolos tenían brechas. Perímetro este. Marcus murmuró al viento, casi inaudible. Cámara ciega por 40 segundos durante la rotación. 2 guardias, pero distancia de 15 metros entre ellos. Jax no respondió. Solo esperó, el cuerpo tenso de expectativa. 0028. Cambio de turno. Ahora. Ellos se movieron. La valla era alta, pero en la parte superior no había alambre de púas, solo puntas, facilitando la escalada. Marcus lanzó un abrigo grueso sobre la parte superior. Subió. Saltó al otro lado, rodando para absorber el impacto. Una técnica de paradescenso rápido, músculo memorizado. Jax pasó por debajo, por un agujero que Marcus había abierto con un cortador de alambre días antes, durante el reconocimiento previo. 20 metros hasta el edificio. Terreno abierto. La luz de un foco barría el área cada 30 segundos. Marcus contó. 28, 29, 30. La luz pasó. Corrieron. No una carrera frenética, sino un avance táctico. Bajo, rápido, silencioso. Llegaron a la pared del edificio. Marcus presionó el cuerpo contra el concreto frío, controlando la respiración. Jax a su lado, la lengua fuera, pero los ojos alertas. Una puerta lateral, cerrada con llave, pero la cerradura era simple. Marcus usó una ganzúa, una habilidad aprendida no en el ejército, sino después cuando buscaba trabajos de seguridad. Clic. Abierta. El interior estaba oscuro, un pasillo estrecho, olor a moho, desinfectante y algo más, miedo. El olor a miedo humano era inconfundible, una vez aprendido. Jax se detuvo, hocico apuntando hacia una escalera descendente. Sótano, claro, siempre sótanos. El sótano tenía 12 celdas improvisadas, pero eficientes, rejas de metal, candados pesados, literas de metal. 6 estaban ocupadas, niñas, entre 7 y 13 años aparentemente. Algunas durmiendo, otras despiertas, con los ojos muy abiertos al ver a Marcus y Jax. Ninguna gritó. Eso era lo peor. Niños que no gritan al ver extraños armados son niños que han aprendido que gritar no sirve de nada. Marcus se obligó a respirar. Técnica. Adentro, 4 segundos. Aguanta 4 segundos. Afuera, 4 segundos. Vine a buscarlas, él murmuró. Pero tienen que estar quietas. ¿Entendieron? Algunas asintieron. Otras solo observaron. Una niña, quizás de 9 años, señaló un pasillo más oscuro, más allá de las celdas. Hay más. Ella susurró. Abajo, donde llevan a las que... Se detuvo, los ojos vacíos. Marcus no necesitó que ella completara. Mandíbula apretada. Rabia controlada. Enfoque. Las sacaré a todas, prometió. Pero primero necesito pruebas. Jax gruñó, no asintiendo, sino advirtiendo. Alguien venía. Soldado. La voz vino de lo alto de la escalera. Marcus giró, la Glock en alto, el cañón apuntando a la oscuridad. Harold Vance bajaba tranquilamente, las manos en los bolsillos, una sonrisa fría en los labios, como si estuviera en su propia casa. Técnicamente lo estaba. 2 hombres armados, corpulentos, bajaban tras él. Profesionales. Baja el arma, dijo Vance, el tono razonable, casi amable. Estamos todos armados. Si me disparas, ellos te disparan, y los niños quedan en el fuego cruzado. Marcus mantuvo la puntería.
El hombre tenía razón. Bonito perro K9. Vance observó a Jax, que gruñía suavemente. ¿Militar? Lo era. ¿Como tú? Vance sonrió. Hellman, ¿no? ¿2018? ¿Operación Atlas? Marcus se congeló. El nombre de la operación resonó en su mente. Un sonido hueco y doloroso. Ah, ¿te acuerdas? Vance bajó 2 escalones más. Yo era capitán en ese momento. Logística. Coordiné esos transportes. Niños rescatados de zona de combate, decía el informe. Tú, yo inicié el canal. Vance completó, la voz sin un ápice de remordimiento. Tardó años en construirse. Contactos correctos, documentación correcta, y soldados obedientes escoltando la carga sin cuestionar. Hijo de... Vance levantó un dedo, reprendiendo. Lenguaje. Hay niños presentes. La sonrisa se amplió. Aunque ellos ya han oído cosas peores. Marcus apretó la mandíbula. La rabia hervía. Un incendio incontrolable. Pero el entrenamiento lo contenía. El enfoque permanecía. Tu amigo, continuó Vance, como quien cuenta una anécdota. Michael Jensen. Él cuestionó, quiso investigar. Necesité resolverlo. El mundo se detuvo. El aire enrarecido. El sonido del corazón de Marcus latía en sus oídos como un tambor de guerra. Tú lo mataste. Técnicamente, el IED lo mató. Pero yo entregué la ubicación del convoy al grupo correcto. Problema resuelto. Vance se encogió de hombros con desinterés. La guerra tiene bajas. Tú lo entiendes. Jax gruñó. Un sonido profundo, visceral, casi un lamento. Marcus estaba temblando. No de miedo. De algo mucho peor. De una revela desolación que le desgarraba por dentro. La culpa, que ya lo aplastaba, adquiría una nueva y terrible dimensión. «Baje el arma, soldado». Vance ordenó, la voz asumiendo el tono autoritario de un oficial. «Es una orden. Ya no acepto tus órdenes. Entonces muere con ellas». El primer disparo falló por centímetros, golpeando el concreto detrás de Marcus. Él ya estaba rodando, usando una litera como cobertura. El segundo disparo impactó el metal, chispas explotando en la oscuridad. «Jax, ataca». Una orden que Marcus nunca pensó que usaría, pero Jax conocía. 40 kilos de furia canina saltaron. El matón de la izquierda gritó cuando dientes afilados encontraron su brazo, el arma cayendo con un golpe sordo. Marcus disparó. Una vez. El matón de la derecha cayó, gritando, sujetándose la pierna. No fatal, pero incapacitante. Vance ya estaba retrocediendo, sacando su propia arma. Marcus avanzó sin dar tiempo, acortando la distancia. 3 metros. 2. Un chute lateral. Técnica de Krav Maga. El arma de Vance voló. Un puñetazo en el estómago. El capitán se dobló. El aire expulsado de los pulmones con un sonido hueco. Pero Vance era exmilitar también. Un codazo ascendente, golpeando la barbilla de Marcus. Una luz explotó detrás de sus ojos. Sabor metálico a sangre. Él tambaleó. Vance cargó, usando su peso para derribarlo. Suelo. Concreto duro contra las costillas. Puñetazos lloviendo. 1, 2, 3. El mundo se oscurecía en los bordes. Entonces, un peso súbito retirado. Jax. Atacando a Vance, tirando, gruñendo la bestia grisácea en su misión de proteger. Marcus rodó tosiendo sangre. Cogió la Glock caída. La levantó. «Jax, suelta». El perro obedeció instantáneamente. Vance cayó, el brazo sangrando, el rostro pálido. Marcus apuntó. Las manos temblaban. No de miedo, de rabia. El dedo en el gatillo. Tan fácil, tan merecido. «Hazlo». Vance escupió sangre. «Eres soldado. La orden es matar al enemigo». Marcus mantuvo la mira. Silencio. Entonces lentamente bajó el arma. «Ya no acepto órdenes tuyas, ¿recuerdas?». Se volvió hacia los niños, aterrorizadas en rincones. «Vamos, todos, ahora». Un temblor comenzó a sacudir el almacén 12. Uno de los matones había activado una trampa secundaria, una falla estructural que haría que la parte trasera del cobertizo se derrumbara. El polvo y el olor a moho se intensificaron. El tiempo se estaba agotando. Una viga de metal se soltó, golpeando la pierna de Marcus, atrapándolo. Intentó tirar, pero el dolor lo paralizó.
La última niña, una pequeña que estaba más alejada, estaba inconsciente. 5 metros. El tiempo. 30 segundos antes del humo, 1 minuto antes del colapso. Jax, llévatela. Sal de aquí. El perro lo encaró. Entonces, en lugar de tomar a la niña o buscar ayuda, hizo algo inesperado. Jax, con un aullido feroz, se lanzó contra un extintor de incendios que estaba sujeto a la pared, derribándolo. El extintor rodó hasta Marcus. Jax ladró una orden. Una única vez. Clara. Inequívoca. Usa esto. Marcus comprendió. Con las manos temblorosas y la fuerza que le quedaba, usó el extintor para forzar la viga, creando una pequeña abertura que le permitió liberar la pierna. Libre de la trampa, Marcus corrió. Tomó a la niña inconsciente, y con Jax abriendo camino, salieron del sótano mientras el techo se derrumbaba. Las sirenas llegaron como un coro de salvación, sus luces azules y rojas cortando la oscuridad de la tormenta. Coches, muchos coches. No solo la policía local, furgonetas de noticias, vehículos federales. La periodista había cumplido su parte, había publicado las pruebas, había filtrado la ubicación. Marcus estaba sentado en la acera, 12 niños detrás de él, Jax tumbado a su lado. Sangre escurría de un corte en la frente. Las costillas gritaban, los pulmones ardían, pero todos vivos, todos a salvo. «Marcus Thorne», un detective se acercó. Distintivo federal, expresión seria, pero no hostil. «Sí, usted invadió propiedad privada. Agredió a múltiples personas». Marcus lo miró, demasiado cansado para discutir. «Sí, también rescató a 12 niños traficados, expuso un esquema internacional, proporcionó pruebas irrefutables». Pausa. «Buen trabajo, soldado». Marcus parpadeó, sorprendido. «¿No me van a arrestar? ¿Técnicamente? Deberíamos». El detective dio una media sonrisa. «Pero el fiscal está ocupado con objetivos más grandes. Y tú eres la víctima que reaccionó. Además de héroe. Los medios ya te están llamando así. No soy un héroe. Discútelo con ellos, no conmigo». El detective gesticuló hacia la ambulancia. «Ahora serás atendido. Es una orden». Marcus estaba demasiado cansado para negarse, pero antes de levantarse, miró a Jax. «Buen chico», murmuró. «El mejor soldado que he conocido». Jax le lamió la mano. Orden cumplida. Entonces, el silencio relativo. Voces alrededor. Paramédicos, policías, reporteros. Pero para Marcus, todo estaba amortiguado, distante. Miró hacia arriba. El cielo empezaba a clarear. Amanecer. Había sobrevivido otra noche, pero esta vez, no solo. Esta vez, con propósito. Y eso, percibió, marcaba toda la diferencia. El dolor llegó después. Siempre llegaba después. 3 costillas fracturadas. Conmoción cerebral leve. Cortes que necesitaron 23 puntos combinados. Hematomas que solo revelarían su extensión completa en los próximos días. Marcus estaba sentado en una camilla de hospital, la camisa ensangrentada reemplazada por una bata ridícula. Jax estaba a sus pies. Enfermeras intentaron retirarlo, pero la mirada del perro fue suficiente. Se hizo una excepción. La televisión en la pared mostraba noticias. Red de tráfico desmantelada. Veterano héroe rescata a 12 niños. Exoficial militar arrestado en esquema internacional. Héroe. La palabra parecía extraña, inapropiada. Los héroes salvaban a todos. Marcus había salvado a algunos, demasiado tarde para otros, incluyendo a su escuadrón, incluyendo a Mike Jensen. Pero quizás, pensó, la salvación no se trataba de números perfectos, se trataba de hacer algo cuando importaba, y esta vez había importado. Lily apareció en la puerta con una asistente social, limpia, alimentada, con ropa nueva, pero los ojos aún cautelosos, llevando la memoria del trauma. Ojos que tardarían en sanar. «Hola», dijo ella, pequeña, titubeante. «Hola», respondió Marcus. Silencio. La asistente social esperó respetuosa. Entonces Lily corrió. Abrazó a Marcus con una fuerza que hizo que sus costillas fracturadas protestaran. A él no le importó. «Volviste», ella murmuró contra su pecho. «Prometiste intentarlo y volviste». Tenía que volver. La voz de Marcus estaba ronca. «Promesa es promesa». Ella se apartó, los ojos húmedos, pero sin lágrimas cayendo.
La señora dijo que voy a una familia de acogida. Temporal hasta que encuentren... Se detuvo. ¿Puedes visitarme? Marcus miró a la asistente social. Ella asintió, con una leve sonrisa. Puedo, prometió. Y lo haré. Con Jax, el perro, oyendo su nombre, se acercó. Lily hundió las manos en el pelo gris. Con Jax, confirmó Marcus. Siempre. Ella sonrió. Pequeña, frágil, pero real. Fue la primera sonrisa que él le vio. Valió cada costilla rota. El detective federal, su nombre era Harrison, Marcus aprendió. 17 niños rescatados en total, incluyendo los 12 del complejo del almacén 12. 5 fueron encontrados en ubicaciones secundarias después de interrogatorios. Harold Vance coordinaba una operación que duraba 8 años, comenzando en Afganistán y expandiéndose a nivel doméstico. Ganancia estimada: millones. Vidas destruidas. Incalculable. Tu amigo, dijo Harrison con voz amable. Michael Jensen. Encontramos pruebas de que él realmente investigaba. Documentos escondidos en una caja fuerte militar. Él lo sabía. Y fue asesinado por eso. Marcus solo asintió, la garganta demasiado oprimida para hablar. Vamos a reclasificarlo oficialmente, continuó Harrison. Su muerte en combate se convierte en muerte en acto de servicio. La familia recibirá beneficios completos. Medalla póstuma probable. Él lo merece. ¿Y tú? Harrison levantó una ceja. Los medios quieren entrevistas. El alcalde quiere una ceremonia. El ejército quiere condecorarte. Marcus hizo una mueca. Paso. Me lo imaginaba. Harrison sonrió. Pero vas a necesitar aceptar algún reconocimiento. Política, óptica, esas cosas. Siempre y cuando no sea un circo. Haremos lo posible. Una mentira amable. Marcus lo apreció de todos modos. La veterinaria militar, capitana Walsh, examinó a Jax con una reverencia silenciosa. Perro cama 9 de élite, anunció. Unidad de fuerzas especiales, por el estándar de entrenamiento. 3 turnos en zona caliente. Heridas múltiples, todas curadas profesionalmente. Retirado con honra hace... ¿4 años? 4 años y medio, Marcus confirmó. Lo encontré en el refugio de perros K9 retirados. Él salvó tu vida múltiples veces ayer. Ayer y muchos otros días. Marcus asintió, una leve sonrisa apareciendo en su rostro. Walsh sonrió, rascándole detrás de las orejas a Jax. Buen soldado, mejor amigo. Miró a Marcus. Tienen suerte el uno del otro. Lo sé, y lo sabía. Sin Jax estaría muerto. O peor, aún vivo pero solo, hundiéndose lentamente en aislamiento y culpa. Jax había apoyado la cabeza en su rodilla. Ojos cerrados. Paz. Gracias, muchacho. Marcus murmuró. Por todo. Jax suspiró. Una respuesta suficiente. 3 días después, Marcus visitó el BA por primera vez en meses. El doctor Chen, el terapeuta que Marcus había abandonado, levantó una ceja al verlo. Marcus, buena sorpresa. Necesito... Se detuvo. Respiró. Necesito hablar. Sobre Afganistán. Mike. Sobre todo. Chen asintió lentamente. Sin juicio. Sin te lo advertí. ¿Tienes tiempo ahora? Sí. Se sentaron. Y por primera vez en 4 años, Marcus habló. Realmente habló. Sobre la culpa. Sobre la supervivencia. Sobre sentir que no merecía vivir cuando otros murieron. Sobre las pesadillas. Sobre el aislamiento como autocastigo. Sobre Lily. Sobre cómo salvarla, había empezado a salvarlo. La redención no es un evento único, dijo Chen amablemente. Es un proceso. Tú empezaste. Esto es inmenso. Parece pequeño. Los primeros pasos siempre lo parecen, Chen sonrió. Pero estás caminando. Finalmente. Marcus asintió, la garganta oprimida. Un grupo de veteranos se reúne los martes, Chen ofreció. Hombres que entienden. No necesitas hablar si no quieres. Solo estar presente ya ayuda. Lo pensaré. Es todo lo que pido. Al salir, Marcus percibió que lo pensaré era diferente de no. Era posibilidad. Y la posibilidad, había descubierto, era una forma de esperanza. 6 meses después. El tiempo tenía una textura diferente ahora. Todavía pesado a veces. El pasado no desaparecía, pero también tenía una ligereza ocasional.
Momentos en los que Marcus respiraba sin el peso en el pecho, pequeñas victorias, pero victorias al fin y al cabo. Todavía se levantaba temprano, todavía corría con Jax todas las mañanas, la respiración jadeante del perro a su lado, un recordatorio constante de vida y lealtad. Todavía prefería el silencio a las multitudes, el espacio abierto del bosque a la claustrofobia de una calle concurrida. Pero había diferencias, importantes. La barba estaba arreglada, la ropa, aunque sencilla, estaba limpia y ajustada. El andar tenía menos peso, los hombros un poco más altos como si algo que los oprimía se hubiera finalmente aflojado. Los ojos, ese era el mayor cambio. Todavía contenían recuerdos, cicatrices, pérdidas que nunca desaparecerían. Pero también contenían algo nuevo, algo que se parecía de lejos a la paz. No felicidad. Marcus ya no creía en la felicidad como un estado permanente. Era algo más sostenible. Aceptación. Él había aceptado que Mike se había ido. Había aceptado que no había sido totalmente culpable, sino solo un eslabón en una cadena de eventos orquestada por hombres como Vance. Había aceptado que merecía vivir, respirar, existir, incluso cuando otros no pudieron. Había aceptado finalmente que la supervivencia no era traición, era responsabilidad, y él estaba cumpliendo esa responsabilidad. Los martes eran las reuniones en el BA. 8 veteranos, historias similares, heridas invisibles. Marcus todavía no hablaba mucho, escuchaba más, pero estar allí, ser visto, ser entendido, ayudaba. Los jueves eran las visitas a Lily. Ella estaba con una familia de acogida, buena gente. Él lo había verificado personalmente. Falas preparaban para una adopción eventual. La niña sonreía más ahora. Todavía tenía pesadillas, todavía tenía sesiones de terapia, pero se estaba curando, como él. Los sábados eran suyos y de Jax. Caminatas largas por los alrededores de Willow Creek, explorando senderos nuevos y antiguos. Silencio cómodo, soledad elegida, no impuesta. Había un equilibrio en eso. Conexión y aislamiento, ambos necesarios, ambos válidos. Jax también estaba diferente. Todavía vigilante, siempre sería vigilante. El entrenamiento militar no desaparecía, pero relajado, como si supiera que la misión principal, fuera cual fuera, estaba cumplida. Lily lo adoraba. Lo llamaba Tío Jax. Dibujaba retratos de él en todas las sesiones de terapia. El perro toleraba abrazos largos, lamidas entusiastas, intentos de vestirle collares decorados. Toleraba con la dignidad de un soldado veterano acostumbrado a reclutas entusiastas. ¿Le gustó? Lily había preguntado una vez. Marcus había observado a Jax durmiendo a sus pies, una pata protectora sobre su zapatilla. Él te ama, había corregido. Hay diferencia. Ella había sonreído, enorme, iluminando su pequeño rostro. ¿Tú también? Pregunta simple. Respuesta complicada. También, había dicho Marcus. Sí, y había percibido, al decirlo, que era verdad. Amor no era una palabra que usara fácilmente. Pero aquella niña feroz, sobreviviente, valiente, ¿cómo no amarla? Ella no era su hija. Legalmente ni siquiera podía serlo. El sistema no permitía que un veterano soltero con TEPT adoptara fácilmente. Pero era familia, el tipo elegido, el tipo construido de trauma compartido y superación conjunta. Y eso, Marcus había aprendido, era suficiente. El centro de acogida, diferente de aquel limpio, supervisado, legítimo, lo había contratado como consultor de seguridad. ¿Quién mejor que un veterano con TEPT para identificar niños traumatizados?, había dicho el director. Marcus había aceptado. Medio tiempo, flexible, respetando sus límites pero expandiendo fronteras. Ya había identificado a 2 niños, señales sutiles de abuso que otros habían pasado por alto. Intervenciones hechas. Vidas posiblemente salvadas, pequeño, pero significativo. Mike estaría orgulloso, pensó, o quizás riendo, diciendo, finalmente encontró su vocación, idiota. Marcus sonrió pensando en ello. Memoria sin dolor agudo, solo una añoranza suave, progreso. Esa tarde se sentaron en el parque de Willow Creek renovado, Marcus en el banco de madera pulida, Jax tumbado a sus pies,
hocico sobre las patas, Lily en la hierba, dibujando algo en un cuaderno nuevo. El sol descendía, tiñendo el cielo de naranja y rosa, colores cálidos que calentaban el alma. Niños jugaban a lo lejos, risas, gritos, normalidad, un sonido que solía irritar a Marcus, la cacofonía de la vida. Ahora simplemente era. «¿Qué estás dibujando?», preguntó él. Ella levantó el cuaderno. 3 figuras. Un hombre alto, hombros anchos, un perro grande, oreja rasgada, una niña pequeña, cabello en cola de caballo, todos de la mano. Bueno, el perro tenía una pata dibujada tocando las otras manos. Encima de ellos, un cielo azul, un sol amarillo sonriente, pájaros volando en V. Abajo, la leyenda en letra infantil: «Mi familia». Marcus sintió que algo le oprimía el pecho. No dolor, algo diferente, plenitud. «Está perfecto», dijo, voz extrañamente ronca. «Estás llorando», observó ella. Objetivo, no crítico. A veces los veteranos lloran. Él se limpió los ojos rápidamente. «No es debilidad. Lo sé». Ella volvió al dibujo, añadiendo detalles. «La gente fuerte llora. Tú lo dijiste». Él lo había dicho, repitiendo lo que el terapeuta le había dicho. El ciclo de curación transmitido. Jack suspiró. Un sonido profundo, satisfecho. La paz de un soldado después de una misión exitosa. Y Marcus se dio cuenta. Esta era la vida que había construido de los escombros. No perfecta, no sin cicatrices, pero real. Buena, suficiente. El parque respiraba alrededor. Niños jugaban, pájaros cantaban, el mundo giraba. Y Marcus, por primera vez desde Helmand, no deseaba estar en ningún otro lugar. Él pertenecía aquí, con este perro grisáceo y terco, con esta niña feroz y valiente. La familia no era sangre, era elección, era lealtad, era presencia en los días malos y celebración en los buenos. Y él había sido elegido. Era suficiente, era todo. La familia, había aprendido, no era lo que nacía contigo, era lo que construía en los escombros. Un veterano roto, un perro de guerra retirado, una niña que sobrevivió a lo imposible, improbable, imperfecto, pero suyos. Y eso, Marcus finalmente entendía, era más que suficiente. Era todo lo que necesitaban.